unos presupuestos que convierten a Extremadura en la tercera comunidad autónoma por la cola con menor inversión, menor crecimiento de la inversión. Somos una de las regiones que menos crece en lo que supuestamente era un año de la recuperación. Eso demuestra, una vez más, que en ese binomio Rajoy-Monago, en el que ni se les echa ni se les espera, además hay uno, que es el señor Monago, que ha tirado la toalla de la reivindicación, que ya ni siquiera es exigente con el Gobierno de España. Sí que lo es con los ciudadanos y las ciudadanas extremeñas, pero muy poco exigente respecto del Gobierno de España. Estamos hablando de unos presupuestos que tienen una inversión este año de 354 o 355 millones de euros, pero que a lo largo de la legislatura han tenido una inversión media de 345 millones de euros, contra unas inversiones durante la etapa de gobierno anterior cercanas a 701 millones de euros. Estamos hablando de que Extremadura ha disminuido enormemente su inversión. Es la región gran perjudicada de las políticas del señor Rajoy. Es la región que se va quedando a la cola de las inversiones desde que gobierna el Partido Popular en España y gobierna el Partido Popular en Extremadura, porque esto se hace sin duda entre la complicidad de unos y otros. Y estamos hablando, porque alguien puede decir, oiga, la inversión antes era muy buena porque había más presupuesto, porque España era más rica, porque no estábamos en crisis. Estamos hablando de que el peor año de la administración de un gobierno socialista, un año de crisis profunda, de tremenda crisis en la que ni siquiera hablábamos todavía de brotes verdes, cuando menos de raíces vigorosas, la inversión era de 529 millones de euros, el doble de lo que se invierte en un año de supuesta recuperación. La crisis profunda tenía un mayor compromiso con Extremadura que la recuperación del Gobierno popular. Los brotes verdes eran mucho más interesantes para los extremeños y las extremeñas que para las raíces vigorosas del señor Rajoy y del señor Monago, que no hacen más que discriminarnos una vez tras otra. Es la mitad de lo que se invertía en el año 2011.